Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior aprendimos de la adopción como hijos, una bendición adicional a la justificación por medio de la fe, y descubrimos que los que tienen fe en Cristo no solamente son aceptados por Dios, justificados, sino también adoptados como sus propios hijos. En los dos versículos que vamos a considerar hoy, vamos a encontrar los beneficios, los privilegios de los hijos de Dios. Son Gálatas 4, 6 y 7. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. La lógica de esta sección presupone lo que vimos en la sección anterior, es decir, si somos hijos de Dios, entonces tenemos ciertos privilegios, y aquí se señalan 3 privilegios. El primer privilegio es el Espíritu de su Hijo, y la lógica es, si Dios dio su Espíritu a su propio Hijo, como observamos en el bautismo de Jesús, entonces los demás hijos también reciben el mismo Espíritu. Si un hijo, también todos los hijos. Aquí encontramos que Dios pudo hacer lo que cualquier padre adoptivo quisiera hacer, poner dentro de su hijo adoptado su propio espíritu. Suele ser una lucha para los padres adoptivos que sus hijos se amolden a la cultura de la familia. Dios puede poner dentro de nosotros su propio espíritu para que tengamos el espíritu familiar desde el principio de nuestra adopción. En el versículo 6 dice que teniendo este espíritu de su Hijo, el espíritu que Jesús tiene, podemos tener el mismo acceso íntimo que Jesús tiene con su Padre, porque dice, ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Aquí suena como si el Espíritu estuviera dirigiéndose a Dios como Padre, pero la idea, como se aclara en Romanos 8, no es que el Espíritu se dirija a Dios Padre como Padre, sino que nosotros, clamando Abba Padre, es por el Espíritu de adopción que tenemos dentro de nosotros. No era costumbre entre los judíos dirigirse a Dios como Abba, porque era el término íntimo que utilizaban con sus propios papás. Pero cuando Jesús oraba y cuando Jesús se refería a Dios, es casi cierto que Él utilizó este término, Abba, y por lo tanto los judíos se ofendieron con Él y querían apedrearlo, porque Él se atrevió a llamar a Dios su propio Abba. Juan 5, 18. Además, cuando los discípulos se acercaron con Jesús, pidiendo que Él les enseñara a orar, es casi cierto también que Él utilizó la misma palabra, diciendo, cuando oren, oren así, Abba nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que Jesús nos da el mismo privilegio de acceso íntimo que Él tiene con el Padre. Como somos hijos, tenemos el mismo espíritu. Como somos hijos, tenemos el mismo acceso. Y quiero que observen aquí el verbo clamando o gritando. Y es lo que pasa cuando un hijo quiere y necesita a su papá. Cuando cae y raspa sus rodillas y raspa sus manos y golpea su cabeza. ¿Qué clama? ¿Qué grita? ¿Cuál es su instinto? Dice, papá, auxilio, ayúdame. Aquí tenemos la respuesta natural, intuitiva del Hijo de Dios cuando está sufriendo aflicción interna o externa, clamar a nuestro Abba. El tercer privilegio es tener una herencia. Versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Un siervo puede ser heredero, pero un hijo casi siempre es heredero. Tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo acceso y tenemos una herencia. Romanos 8:17 lo aclara.
Y dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que no solamente tenemos el mismo espíritu, no solamente tenemos el mismo privilegio de acceso, sino también tenemos la misma herencia que Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El mismo espíritu, el mismo acceso y la misma herencia. Los que tienen fe en Jesucristo ya no son esclavos, sino hijos. Y la cuestión es cómo vivimos, como esclavos o como hijos. Los esclavos están gobernados por el miedo, mientras que los hijos están gobernados por el amor. Los esclavos quieren largarse, mientras que los hijos quieren acercarse. Los esclavos ven su relación como obligación ilimitada, pero los hijos ven su relación con su padre como privilegio ilimitado. La pregunta es, ¿cómo ves tu relación con Dios? Tuve profesores en el seminario, el doctor y la doctora Greenway, que eran misioneros en Sri Lanka y también en México. Y cuando estaban en México, ellos conocieron a una niña huérfana y decidieron adoptarla como su propia hija. Pero hubo un problema. Esta cuestión del espíritu del hijo o espíritu de la hija no estaba en ella. Ella no entendía qué era ser una hija de padres amorosos. Ella sabía lo que era ser una huérfana, y ella vivía como una huérfana. ¿Y qué hace una huérfana? Se defiende, cuida de sí, se protege de todo el mundo, provee para sus propias necesidades y no confía en nadie. Y así vivía, aún en la casa de los señores Greenway. Ellos trataban de amarla, enseñarla qué es el amor, pero no lo aceptaba, no se rendía a su amor. Hasta un día que el doctor Greenway estuvo en su estudio, la niña se paró ahí en la puerta, esperando, y quiso decir algo. El doctor Greenway dejó lo que estaba haciendo para prestarle atención y decir, hija, ¿qué necesitas? Y ella, en una voz muy baja, dijo, Papá, ¿puedo tener una nueva agujeta para mi zapato? Por primera vez, ella le había llamado papá, y ella le había pedido algo. Había confiado en él. Empezó a vislumbrar en ella el espíritu de adopción. Empezó a verla vivir no como huérfana, sino como hija. Si tienes fe en Cristo, ya no tienes que vivir como un esclavo o una esclava, como un huérfano o como huérfana, sino como un hijo amado o una hija amada, con todos los privilegios de ser parte de la familia. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!